una sonrisa en los labios y una canción en el corazón. Acompáñanos este 25 de abril al 11 de mayo en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. País invitado, España. Acompáñanos con toda la programación cultural y de información que Radio ESAP tiene para ti. Bilbo 2025, las palabras del cuervo. Públicamente ESAP. Estos son Encuentros con el Jazz en Radio ESAP. Un recorrido musical, historias y protagonistas del género. Conduce Amanda Paola Vargas, egresada de la ESAP y directora de la corporación Villa Jazz Festival. Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Encuentros con el Jazz. Hoy tenemos a Arián Cuervo Vargas, él es el director de la corporación Villa Jazz Festival. Y bueno, Arián, bienvenido a los micrófonos de Encuentros con el Jazz en Radio ESAP. Muy buenos días para todos, muchas gracias a Radio ESAP por abrirnos este espacio y bueno, vamos a hablar un poco de nuestra convocatoria. Bueno, más allá de la convocatoria, queremos contarle hoy a los oyentes acerca de la 15ª edición del Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva. Este año es un homenaje muy especial a La Paz con ocasión de estos 15 años. Arián, cuéntale un poco a los oyentes por qué el festival este año hace un homenaje y enfoca sus esfuerzos hacia la construcción de paz. Bueno, nosotros nos pusimos como a revisar e investigar un poco cuáles son esos momentos conmemorativos que se celebran este 2025 y nos encontramos que la Organización de las Naciones Unidas declara el Año Mundial de la Paz y vemos que tanto desde nuestras situaciones del día a día como todo lo que vivimos en el país necesitamos reforzar ese mensaje de paz, que lo ampliemos más allá de pensar en una ausencia de guerra, sino en cómo nos comportamos diariamente nosotros como seres humanos. Bueno, y en ese sentido, ¿cómo piensas tú, cómo le apuesta la corporación a la construcción de paz desde la música, desde el jazz? La principal idea es cómo empezamos a abrazar a todas las personas desde el jazz, cómo rompemos esa idea de que pues tienes que ser muy conocedor de la música o un erudito para poder disfrutar ese género, y cómo logramos esos diálogos entre las propuestas de jazz que se presentan y la comunidad que nos acompaña para que todo el mundo la disfrute. Y de acá empezamos a desglosar muchos caminos que van de la mano, cómo aumentamos la participación femenina en nuestros escenarios, cómo tratamos dignamente a toda la gente que rodea nuestro equipo de trabajo y cómo hacemos un ambiente de disfrute y cómo creamos y ampliamos una comunidad en torno hacia todo lo que desarrolla el festival en esta edición. Bueno, pero en ese sentido y ya de manera más concreta, ¿en qué se basa este homenaje? ¿Cómo se materializa ya en el festival? Bueno, principalmente queremos que cada una de las agrupaciones que se van a presentar, en sus medidas dentro de composiciones o por medio de homenajes, interpreten temas que nos hagan reflexionar sobre la paz. Ya son 15 años de este festival en Villa de Leyva. Y por supuesto que una celebración de esta naturaleza pues tiene unas características muy importantes. Contémosle un poco a los oyentes de qué viene cargada esta 15ª edición del Villa Jazz Festival. Bueno, por un lado, uno de nuestros ejes que más hemos reforzado en las últimas ediciones es poder contar con una parte formativa muy fuerte, sobre todo pensando en poder darle oportunidades a todos estos niños y jóvenes que están desarrollando sus procesos de formación musical, poder darles esa oportunidad de circular. Nos acompañan proyectos en este sentido de Bogotá, los locales de Villa de Leyva, de Bucaramanga, de Medellín. De la misma forma, contamos por el momento con 4 invitados internacionales desde Argentina, Canadá, Estados Unidos y Uruguay. No. Cuéntame un poco acerca de cómo se han construido todas estas alianzas que permiten, bueno, aquí nos contaste 2 cosas bien importantes. Uno, los procesos de formación en jazz que se llevan a cabo en diversos lugares del país. ¿Cómo se logra esa sinergia para concretar la participación de todos estos jóvenes en el marco del festival? Al final del día uno se da cuenta que esta industria musical y este campo de la música es algo muy pequeño y nos venimos conectando con todas las personas. Por ejemplo, el año pasado, participando en el mercado musical de Valparaíso, en Chile,
pudimos hacer contacto con la red de escuelas de música de Medellín y así es como se concreta esta participación. De la misma forma, pues ya algunos otros músicos que han venido de la ciudad de Bucaramanga le habían comentado al director de esta Big Band de Bucaramanga, Andrés Ayala, sobre el festival, y él nos contacta y empezamos pues a crear esta sinergia. Y pues obviamente gracias al apoyo del doctor Pablo Beltrán, un saxofonista colombiano, tenemos la oportunidad de volver a retomar nuestros procesos de formación con los jóvenes del municipio de Villa de Leyva. Bueno, pero aunado a estos procesos también nos estabas contando de una gran participación de artistas a nivel internacional. Cuéntanos un poco más acerca de estos artistas que van a llegar a la escena de Villa de Leyva. Bueno, el primero de ellos, podríamos decirlo, se llama La Jarana, vienen desde Uruguay y este es un proyecto que tuvimos la oportunidad de conocer el año pasado participando en el BIME, que es un mercado musical, y gracias al apoyo del Fondo Nacional de la Música de Uruguay, ellos nos acompañarán en esta edición. Por otro lado, nos acompaña el proyecto de la cantautora colombiana, quien se encuentra radicada en Canadá, Natasha Roldán, que este proyecto también nos acompaña gracias al apoyo del Canada Council of Arts. Continuando un poquito con toda esta red de contactos que uno empieza a realizar en torno a los mercados musicales, conocimos el año pasado a Mariano Zúñiga en el Bogotá Music Market y hace un par de meses él me escribía y me presentaba el proyecto de Mireya Ramos. Pues esta mencioné anterior de Estados Unidos porque ella nace en Estados Unidos, pero pues también tiene un arraigo muy fuerte tanto por sus padres como por donde ha vivido, con México y Costa Rica, y pues ella es la vocalista y líder del proyecto Flor de Toloache y ahorita está sacando su proyecto como solista. Y por último, el proyecto que nos acompaña de Argentina tiene el proyecto titulado Origami, tiene una particularidad y es que su bajista llegó el año pasado 2 semanas antes de que iniciara el festival y se encuentra con el festival y ahí es como nosotros empezamos a dialogar y él dice: venga, yo tengo este proyecto que lo trabajaba en Argentina, ¿cómo podemos hacer para traerlo? Bueno, pues muy interesante toda esta parrilla de artistas que vienen para el Villa Jazz, pero bueno, tú arrancabas contándonos que ahí ya cerró el proceso de la convocatoria de selección de agrupaciones participantes, y antes de que nos avances sobre ese tema, pues quiero que le presentes a los oyentes el tema musical que estamos escuchando de fondo. Bueno, en este momento vamos a ir con un tema titulado Cuatro Palomas, que es un arreglo que hace el grupo Dispositivo Jazz Colombia, que fue uno de los proyectos seleccionados en nuestra 11ª convocatoria para agrupaciones musicales. Bueno, esta agrupación conformada por unos grandes músicos de la escena local de Colombia, el Dispositivo Jazz, vienen haciendo un trabajo muy interesante
en la recuperación de materiales, de partituras de los principales exponentes del jazz de nuestro país, y bueno, son ganadores de esta 11ª convocatoria para la selección de agrupaciones participantes del Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva. Arián, cuéntanos un poco más acerca de la convocatoria, de cómo se dio el proceso, de quiénes han sido los jurados evaluadores. Bueno, la convocatoria, como siempre, la arrancamos más o menos sobre el mes de marzo, recibiendo un total de 40 propuestas de todas las regiones del país, aproximadamente un poquito más de 8 regiones de Colombia, para un total de 160 músicos que estuvieron participando de este proceso. La primera etapa, pues, recepción de propuestas y subsanación de documentos, y después continuamos con una actividad académica para fortalecer a todos los que participan de este proceso, dirigida hacia el Tour Manager. Y pues esta clase fue dictada por José Gregorio Camacho, el director de la EMAT, uno de nuestros aliados institucionales. Después continuamos con el proceso de evaluación, donde tuvimos la fortuna de contar con 2 jurados con 2 perfiles, por así decirlo, muy diferentes, donde Adrián Herrera, que es un músico mucho más de la academia, doctor en jazz, actualmente profesor de la Universidad de Colorado, para poder mantener esa esencia del jazz, y por otro lado María Garcés, quien se dedica mucho más a la industria musical y a la circulación de agrupaciones musicales con proyección internacional. Obviamente pues acá colocamos una cuota de Villa Jazz para poder continuar con esa esencia que nosotros venimos manejando para conservar la identidad del festival. Y bueno, después del proceso de evaluación y de deliberación, contamos con 5 agrupaciones seleccionadas, una en categoría de jóvenes, otra en categoría de mujeres, 2 en categoría de adultos y una con la invitación a la mención al mérito artístico. Bueno, y cuéntanos un poco más como de la diversidad que se refleja en este espacio de la convocatoria. Por supuesto, son 8 regiones de Colombia, pero también hay diferentes estilos y aproximaciones, no solo al jazz, sino también a otras prácticas musicales. Bueno, una particularidad que nos ha venido sonando y que esta vez nuestro jurado Adrián Herrera lo mencionó, pero anteriormente ya me lo habían mencionado en muchas ocasiones, es la particularidad de los bateristas colombianos. Se encuentra una riqueza y un lenguaje muy valioso y una diversidad muy fuerte entre todas las regiones del país, que nos da cuenta de una riqueza artística muy valiosa que nosotros poseemos. De la misma forma, pues encontramos propuestas muy variadas, desde proyectos que procuran hacer líneas más tradicionales a lo que podríamos llamar un jazz estadounidense, o estos que aprovechan todos estos recursos de nuestras músicas colombianas para poder nutrir sus propuestas musicales. Bueno, Arián, y hay un especial énfasis en resaltar el trabajo de las mujeres. ¿Cómo viste la participación femenina en esta convocatoria y cómo se materializa ya en la decisión del jurado? Bueno, para nosotros es muy importante continuar incentivando la participación femenina, pero tampoco que se convierta en un discurso de que únicamente porque tengan una mujer ya sea una razón para quedar, sino también valorar el trabajo y ver que cuando hay un buen trabajo y un buen proyecto es bueno incentivarlo. Una preocupación que a nosotros nos viene sucediendo echando hacia atrás desde el 2021, por ejemplo en el 2021 ninguna agrupación tenía así sea mínimo una mujer que participara. Para el 2022 solo había una agrupación liderada por una mujer. Y es así como a raíz de que abrimos esta convocatoria para mujeres, hemos visto que progresivamente ha ido aumentando la participación femenina, tanto en proyectos netamente de mujeres, proyectos liderados por mujeres o proyectos que invitan a mujeres a que hagan parte de esto, lo cual nos parece muy importante. Bueno, en ese sentido las cifras, y un poco revisando lo que sucede en el contexto nacional, pues la participación femenina, por lo menos en la grabación de discos durante el año anterior, pues reflejó unas cifras bastante preocupantes, por cuanto menos del 20% de las producciones tienen una participación femenina dentro, ya sea como producción, como composición o interpretación. Y los proyectos que son liderados o donde participan únicamente por mujeres, este porcentaje cada vez se va reduciendo. Y también llama la atención que
Son muy pocas las agrupaciones que mezclan la participación femenina y la participación masculina. En ese sentido, pues en esta convocatoria se contó con la participación de 6 agrupaciones de mujeres. En la categoría de mujeres se contó con 4 proyectos que se inscribieron. Sin embargo, en la categoría de jóvenes hubo al menos 3 proyectos que tenían cuota femenina y en la de adultos otros 3. Y en ese sentido logramos una selección de una agrupación liderada por la cantante bogotana Laura Otero. Cuéntanos un poco acerca de Laura y como de su trayectoria y por qué es tan relevante su participación en esta edición del festival. Bueno, el proyecto de Laura Otero, pues hablando un poquito más de ella, cantante, compositora y productora colombiana. Su voz tiene esa particularidad cálida y expresiva que tú la sientes cuando la escuchas cantar. Tiene muchas influencias de lo que es el campo, pero además ella tuvo la oportunidad de ir a Estados Unidos, estudiar y nutrir su proyecto musical. Esa curiosidad que la caracteriza le ha permitido explorar nuevas sonoridades, estilos y sobre todo darle ese nuevo sonido a las músicas colombianas fusionándolo con el jazz. Bueno, y ahora hablemos un poco de este tema musical que vamos a escuchar. Se trata de la agrupación Dortene y hace una interpretación muy especial de otro tema que ya teníamos la oportunidad de conocer a su compositor. Cuéntanos un poco de esto, Arián. Dortene es nuestra agrupación seleccionada en la categoría de jóvenes. Tiene una particularidad que me parece muy interesante y es la posibilidad de implementar la bandola andina en el jazz, y acá hacen un arreglo muy interesante de uno de nuestros grandes aliados que es Orión León y su tema Tierra del Fuego, un arreglo muy interesante de cómo llevan esta melodía del piano a interpretarla con la bandola andina. Bueno, querido Arián, pues así ya casi vamos llegando al cierre de esta edición de Encuentros con el Jazz. Ya hemos hablado de los ganadores en la categoría de adultos, creo que nos mencionaste uno. ¿Quiénes más van a participar en esta categoría? ¿Han resultado ganadores? Bueno, el primer proyecto seleccionado, como lo hablamos anteriormente, fue el Dispositivo Jazz Colombia, y el otro se llama Río Arriba. Una agrupación que busca como identificarse con ese cauce de los ríos y darle esas sonoridades desde la música popular y las raíces latinoamericanas fusionados con el jazz. Una banda que ha podido consolidar su proyecto artístico desde la línea de su sensibilidad y su compromiso social y ambiental. Un proyecto muy lindo porque ellos tienen una alianza con una marca de ropa y con las utilidades de las ventas de esta marca hacen talleres en las cárceles enfocados pues hacia esta sensibilización artística. Bueno, Arián, y además de estos ganadores, ¿qué otras posibilidades hay para los artistas que participan en el Villa Jazz? Cuéntanos un poco más acerca de todas las alianzas y de todo este proceso. Bueno, los días jueves 26 y viernes 27 estaremos realizando un bootcamp en alianza con la EMAT, un taller certificado donde estaremos dialogando acerca de diferentes
temas relacionados a la industria musical. Y este taller, fuera de que va a ser certificado, también vamos a entregar algunas becas de estudio para los participantes. De la misma forma vamos a contar con charlas en alianza con la Red de Escuelas de Medellín, dialogándonos un poquito de los 350 años que cumple esta ciudad en el 2025, y en alianza con la Universidad del Rosario también estaremos dando un conversatorio más enfocado a lo que ha sido esta experiencia de gestión cultural y el desarrollo del Villa Jazz Fest. Bueno, pues entonces ya lo saben, la cita es en Villa de Leyva del 26 al 29 de junio de 2025, la 15ª edición del Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva, donde pueden encontrar más información acerca del festival. Nos pueden encontrar en nuestro Instagram como @VillaJazzFest, en nuestro Facebook como Villa de Leyva Jazz Festival y de la misma forma en X y TikTok como @VillaJazzFest. Bueno, Arián, pues ha sido un placer tenerte acá en los micrófonos de Radio ESAP. Estamos en este programa que se llama Encuentros con el Jazz. Hoy nos acompañó el presidente de la Corporación Villa Jazz Festival, entidad que organiza el Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva. Y bueno, vamos a dejar a los oyentes con un último tema musical de las agrupaciones que se presentarán en este festival. Bueno, cuéntanos de qué se trata, Arián. Bueno, ya para ir cerrando vamos a dejarlos con un tema de Renacer, se llama Renacer, de la agrupación que mencionábamos anteriormente, Río Arriba. Estos son Encuentros con el Jazz en Radio ESAP. Un recorrido musical, historias y protagonistas del género. Conduce Amanda Paola Vargas, egresada de la ESAP y directora de la Corporación Villa Jazz Festival.